y podía ver que mucha gente quería seguir al Señor Jesús. Y vino a mí este pasaje que está en Mateo 8, verso del 18 al 22, que lo voy a leer, y aunque ciertamente es parte del mensaje, pero en la versión de Lucas, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dice, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba. Un escriba era un hombre que eran los encargados de escribir las escrituras para las siguientes generaciones. Ellos escribían tal cual como la escritura se había dado, y las hacían en pergaminos y las guardaban. Y dice que vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré. Le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Justamente yo quiero compartir hoy día acerca de los que quieren seguir a Jesús. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús? ¿O cuántos ya estamos siguiendo al Señor Jesús aquí? Amén. Hoy yo quiero compartir acerca de los que quieren seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y mucha gente se muestra dispuesta a seguir al Señor Jesucristo y de estar con Jesús. Y cuando comienza a ver las obras externas, porque el Señor hacía muchos milagros en la época que Él estuvo en la tierra, cuando nació físicamente, Él hacía muchas obras y maravillas que se producían cada vez que una persona se encontraba con Él. Cada vez que una persona se encontraba con el Señor Jesús, se producían maravillas, obras, milagros, señales, prodigios en la vida de la gente. Pero hay algo que es importante: el llamado que Dios hace sobre sus discípulos y sobre todos aquellos que desean seguirle y estar con Él, implica un precio más alto y un sacrificio aún mucho más fuerte del que mucha gente tenía en ese momento cuando estaban mirando a Jesús y a las obras de Jesús. Y yo he leído ciertamente el libro de Mateo, pero voy a leer ahora el libro de Lucas, capítulo 9, y voy a leer específicamente un verso, que es el versículo 23, donde Dios dice, ¿no? Y decía a todos, y cuando estamos hablando que Dios dice, Jesús estaba hablando, y Él dijo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es fundamental en la vida del creyente. Negarse a sí mismo para dar lugar al plan y a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero no solamente habla de negarse a sí mismo, luego dice: tome su cruz cada día. Es decir, que cada día los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, tenían que estar dispuestos a morir. ¿Por qué a morir? Porque cuando el Señor Jesús habló de que les dijo a ellos que cada uno tome su cruz, le dijo: no niegues a sí mismo, tome su cruz cada día. Él sabía de lo que estaba hablando. Y la buena noticia es que los discípulos que estaban escuchando lo que el Señor estaba diciendo, entendían perfectamente lo que Él estaba diciendo. Porque en las entradas de las ciudades estaban puestas como señal a todos los criminales, la gente que había sido mala y perversa, estaban puestos en cruces, es decir, eran colgados para que la gente vea. Entonces, cuando Él está diciendo tome su cruz cada día y sígame, Él les estaba diciendo que es necesario que nosotros estemos dispuestos. Amén. Esto es algo muy fuerte, ¿no? Y realmente suena fuerte y se ve fuerte porque nunca quizás hemos puesto el evangelio de esa manera. Es decir, nunca lo hemos presentado de una manera tan frontal. Pero el evangelio real, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es así. El que no toma su cruz cada día, es decir, el que no está dispuesto a morir por Él cada día, a veces entendiendo, a veces sin entender. ¿Cuántos saben que los discípulos no murieron mientras Jesús estuvo con ellos?
sino fue justamente cuando fueron enviados a hacer el trabajo de evangelismo, de anunciar el evangelio, cuando ellos comenzaron a morir. El único que murió fue el que estaba destinado a perecer, ¿no? Porque no era parte de ellos, sino que Jesús lo escogió para que se cumpliera la escritura, cuando estamos hablando de Judas. Ahora, y sigan. Entonces, eso es lo que el Señor pone, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. ¡Wow! No es fácil. Parece fácil cuando nosotros leemos este verso y probablemente lo vemos con mucha ligereza. Pero hermanos, este verso no es ligero. Nosotros tenemos que saber que deberíamos estar dispuestos a morir cada día por la obra, por el evangelio, por lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Se han dado ustedes con este tipo de pensamientos en algún momento que mucha gente dice: yo por mis hijos lo doy todo, soy capaz de dar mi propia vida por ellos? ¿Verdad? Sí, muchas padres, madres dicen eso. Bueno, el Señor está esperando que tú digas eso por causa de su evangelio. Son palabras fuertes, porque realmente el llamado que Él tiene para nosotros es un llamado integral, es un llamado al 100%. Es por eso que el título de este mensaje en esta mañana es: los que quieren seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús, quiero aprender a seguir a Jesús, y sé que estoy aprendiendo y caminando en ello. Sé que no somos perfectos, ni ustedes, ni yo, ni ninguno, creo, en el ministerio. Todos estamos en un proceso, pero creo que en la misericordia Dios nos va enseñando a caminar con Él. Entonces, este sacrificio, este negarse a sí mismo, no consiste en una serie de reglas tampoco o mandatos que un hombre debe imponerse a sí mismo, sino que es simplemente la disposición en el corazón de aprender a caminar con Él. Hermanos, porque la mayoría de nosotros no sabemos caminar con el Señor. Caminamos a nuestra manera, caminamos a nuestra forma. Entonces, cualquier persona, y lo que voy a decir puede sonar incluso muy... no sé cómo va a sonar, pero lo voy a decir, para no adjetivarlo antes. Cualquier persona puede acercarse a otra persona y hablar de Jesús. E incluso puede explicar el evangelio, compartir el evangelio. Incluso si una persona está en ese proceso, puede impresionar a la gente proclamando su evangelio. Eso no está mal, pero ayudar a cambiar a los demás, es decir, sabemos que Dios es el que hace la obra, pero hay un trabajo en nosotros. Amén. Diga conmigo: hay un trabajo en mí. ¿Qué significa eso? Que para ayudar a cambiar a los demás, ayudarles a establecerse. Diga conmigo: establecerse. Establecerse es uno de los pilares que Dios quiere en su iglesia. Dios quiere que nosotros enraicemos, para que el árbol de fruto, usted no lo mueve, no lo pone en un lugar y luego lo saca. No me gusta que esté al lado de la puerta, mejor lo voy a cambiar, lo voy a poner en el patio de atrás. Y al otro día, mejor lo saco y lo pongo al otro lado. ¿Verdad? Un árbol, para que dé fruto, tiene que echar raíces y tiene que establecerse. Y una de las cosas que Dios quiere con cada uno de nosotros, empezando conmigo y con cada uno de ustedes, es ayudar a establecernos. Entonces, para poder ayudar, si nosotros realmente queremos ayudar a alguien, tenemos que ayudar a que se establezca. ¿Qué significa eso? Que eche raíces. ¿Y qué significa echar raíces? Significa plantarse. Ciertamente eso no hay acá, pero igual lo voy a mencionar. Yo tenía un mensaje que hablaba acerca de los cristianos maceta, ¿no? Que eran cristianos que venían de otras iglesias, pero con su maceta. Es decir, y se ponían en el jardín de la iglesia, por decirlo de alguna manera, y se echaban tierrita, ¿no? Parecía que estaban ahí, pero siempre estuvieron con su propia maceta. Es decir, estaban listos. Si no le gustaba algo que algún ministro, algún líder o alguien les dijera, o aún el pastor, se iban a otra iglesia. Pero eso no hay acá, amén.
Y si lo subieron, ya se fueron. Entonces, para ayudar a cambiar a otras personas, para ayudarlos en el proceso de establecerse en una iglesia y a enseñarles a conducirse en una vida de fe, necesitamos, hermanos, experimentar esa vida de fe. Amén. La fe es algo que tenemos que experimentar sí o sí. La fe no es algo que alguien viene y te dice, mira lo que he logrado porque hice esto, hice aquello, o procuré contarle a alguien acerca de mi testimonio. Está bien, pero cada persona tiene que vivir su propia vida de fe. No sé si me entienden. ¿Qué significa vivir su propia vida de fe? Implica que este evangelio que va recibiendo en su corazón tiene que ser real. Si no, es una mentira, es una apariencia más, es una religión más. Y hoy tenemos en el mundo mucha gente que vive apariencias, que vive ilusiones, que creen que porque van a una iglesia o porque están, o porque diezman o porque ofrendan, lo cual no digo que esté mal, porque los diezmos y las ofrendas ayudan, por cierto, en esta iglesia ayudan a cubrir las necesidades que se tiene de la iglesia, como pagar el local y todas esas cosas, y pagarle a los ministros que están a tiempo completo. Pero nosotros necesitamos experimentar una vida de fe. Es decir, experimentar una vida de fe es vivir el evangelio. ¿Me explico? Vivir el evangelio. Podemos tener conceptos teológicos. ¿Jesús es el Señor? Sí, Él es el Señor. Todo el mundo lo sabe. Satanás también lo sabe. La Biblia dice que los demonios saben que Él es Dios y tiemblan. Mucha gente puede decir, yo creo, de la boca para afuera. Pero ¿realmente creen? Ahora la pregunta es, ¿realmente le creen a Dios? Entonces, muchas personas lo que no entienden y lo que no han aprendido es justamente a caminar en una verdadera vida de fe cristiana. Y Dios, hermanos, lo que quiere es que cada uno de nosotros aprendamos a vivir la vida de fe que Él nos ha llamado a vivir. ¿Qué dice la palabra? El justo por su fe vivirá. ¿Qué significa que el justo por su fe vivirá? Significa, por si acaso esto no tiene nada que ver con otras cosas que mucha gente lo relaciona con temas económicos o con temas de que sí, que yo voy a creer por esto, y no está mal el creer por muchas cosas. Hay una fe que viene de Dios y hay una fe humana. Pero cuando Él está hablando de la vida de fe, está hablando de gente que aprende a caminar con Dios. Que Dios se convierte en su compañero continuo, real, auténtico, cada mañana, durante el día y hasta que viene la noche. Entonces, necesitamos ayudar a la gente, ayudar a los hermanos a establecerse. Amén. ¿Y por qué establecerse? Porque solamente cuando el hombre se enraiza puede llevar frutos. Mientras el hombre no echa raíces, mientras no se planta en un lugar, no puede dar frutos. Tú no puedes tener una planta que dé frutos, aunque ahora la tecnología, ¿no?, lo permite de alguna manera. Mil perdones por esta cosa. Pero, hermanos, necesitamos practicar nuestra vida cristiana. ¿Y saben qué? Dios va a llevarnos a que cada evento que nosotros vivamos contribuya a ese crecimiento espiritual que tanto nosotros necesitamos. Y muchas veces nosotros no sabemos lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Y Dios quiere que tú aprendas a vivir con Él, aprendas a depender de Él. Ahora, en la práctica, cuanto más vives tu vida cristiana, más sencilla se torna esta. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de lo que me cuenten. La Biblia dice que debemos convertirnos en testigos de Cristo. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto y ha oído de Él, no que le han contado. Ese es el otro proceso. Entonces, la vida de las personas que gozan del Evangelio se llena de paz a medida que pasa el tiempo. ¿Qué significa esto? Que conforme avanzamos en el tiempo, conforme nosotros nos vamos
experimentando nuestra vida de fe, vamos aprendiendo a conocer a Dios. No podemos conocer a Dios con conceptos teológicos. Eso es un fraude. Y ese es el problema de hoy en día. Los conceptos son buenos, pero los conceptos teológicos nos ayudan a enfrentar nuestras situaciones. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios de una manera personal, cuando aplicamos lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia llama el rema, o es la palabra revelada en nuestros corazones. Es por eso que gente que ha sido sanada por la palabra de un cáncer tiene mucha más fe para orar por una persona que ha sido sanada de cáncer. ¿Por qué? Porque ellos han vivido la experiencia y saben por dónde han caminado y lo que han pasado. Por eso es que para ellos es mucho más fácil y mucho más sencillo compartir y decir: mira, mi Dios me sanó. A decirle: oye, Dios te puede sanar. Y yo sé que Dios puede sanar, pero un testimonio es importante. ¿Por qué? Porque un testimonio convierte a la persona en un testigo. Y lo que Dios quiere es que cada uno de sus hijos sean testigos de Él. Entonces, el modo en que empezamos a entender las respuestas que Dios comienza a darnos van a cambiar día a día. Y nos van a cambiar a nosotros día a día. Y nos van a cambiar nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que va a generar en nosotros? Va a renovar nuestra mente. Voy a leer lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 9 y voy a leer lo que dice el verso 57 y voy a leer hasta el 62. Dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, le dice, ¿no?, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuánta gente en el mundo empieza de esa manera? Dice: yo voy a ir, yo voy a hacer. Han sido tocados, han sido cambiados. El Señor ha hecho una obra maravillosa en sus vidas. Y le dijo Jesús inmediatamente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, dice. Se le acerca otro, dice en el verso 59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo? Pero si mi padre está vivo, ¿cómo va a decir deja que los muertos entierren a sus muertos? Hermanos, el mundo cree que la vida que está viviendo es la vida. Usted tiene que escuchar el mensaje del día jueves, porque pusimos el ejemplo de Sinéad O'Connor, una cantante, que ella expresa un testimonio donde su vida es miserable, con toda la fama que tiene, con todo el dinero que tuvo. Ella no puede controlar su vida. Hay una bipolaridad en ella, que es el diagnóstico médico, mental, que le han hecho a ella. Y ella está en un estado de desesperación. ¿Y saben lo que ella dice? Pero yo he rogado, ruego, dice, ruego, pido para cambiar, para que alguien se siente sola. Es un estado muy crítico el que ella está viviendo. Por cierto, esto está posteado en las redes y por si acaso no son creyentes los que han posteado esto, sino son estas compañías, muchas gracias, que se encargan de, que se encargan de tratar de llevar una mejor vida a la gente, ¿no? Y el propósito era mostrar la tendencia de las enfermedades mentales en nuestro tiempo, la bipolaridad en el caso de ella, ¿no?, la depresión en el caso de otros, y problemas espirituales que se manifiestan en una forma natural, pero que no tienen respuesta al ser humano, y que son medicados, y que necesitan ser atendidos. Y hermanos, el Señor le está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué?
Porque esa persona puede tener vida aparentemente, pero su vida puede ser una vida miserable. ¿Qué es lo más probable? Porque a veces la mayoría de nosotros lo que vemos es lo que en la otra persona nos quiere mostrar. Y siempre nosotros queremos mostrar lo mejor de nosotros, pero no vemos la verdad. Y la verdad es cómo está cada uno de ellos sufriendo. Claro, algunos dicen, no, a mí me va bien, pastor, yo no sufro. Posiblemente hay mucha gente que piensa así. Pero es cuestión de tiempo solamente para que vean la miseria de lo que la vida puede traer sobre ellos. Porque ella dice, no entiendo, dice ella. Ella dice, no entiendo. No entiende, pues. No lo va a entender. No entiende por qué siente eso. No entiende por qué sufre lo que sufre. No entiende lo que vive, por qué vive lo que vive. Porque no entiende su condición espiritual. Porque no conoce su condición espiritual. Conoce solamente lo que ha aprendido en el mundo. Y la forma en que se acerca a Dios es como el mundo se lo ha planteado. Un sistema religioso donde no hay Dios. Donde no hay evangelio. Hay muchas religiones, hermanos, que no tienen a Dios y que no hay evangelio, ahí no hay nada. Es una falsedad, es mentira. Algunos dicen que ese es un negocio, posiblemente, no lo sé, yo no los culpo porque yo no creo que muchos de ellos empezaron así. Pero si no conocen la respuesta, si la persona que no conoce el problema espiritual no puede dar la respuesta. Y la respuesta para el hombre es Cristo, pero el hombre no sabe que necesita esa respuesta. Y no sabe cómo aplicar tampoco esa respuesta, porque no hemos sido enseñados a hacerlo. Por eso, el mensaje de hoy día habla acerca de los que quieren seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque los que quieren seguir a Jesús tienen que saber muchas cosas. Entre ellas, que seguir a Jesús significa convertirse en un discípulo. Porque nadie que el Señor llama, los llama para que solamente sean parte. Él ha llamado a cada uno de sus hijos a ser discípulos. Voy a terminar con el texto. Él dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Eso posiblemente, yo me imagino que lo sacó del cuadro a este hombre que le di, que el Señor le preguntó, ven y sígueme, le dijo, ¿no? Sígueme. Déjame primero que vaya a enterrar a mi padre, ¿no? Y él le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este hombre aún no entiende, no conoce, pero Dios lo está llamando porque él sabe que hay un proceso en su vida que Dios quiere hacer con él. Entonces también dijo a otro en el verso 61, te seguiré, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho y queremos y estamos en este proceso? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Claro, porque ellos sabían que seguir al Señor en ese momento para ellos, estoy hablando en el momento en que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, implicaba dejarlo todo. ¿Ustedes creen que se iba a ir a casa? ¿Cómo está mi cachorrito? ¿No? Besas a tu hijo, besas a tu hija, besas a los nietos, agarras a tu esposa y luego dices, mejor voy mañana. Y lo prorrogas. Recuerden que, por si acaso, ciertamente estos hombres no siguieron a Jesús. Los que siguieron a Jesús no lo siguieron solos. Fueron con sus familias. Fueron con sus hijos. Por eso es que cuando la Biblia dice que habían 5,000 personas que estaban siguiendo al Señor Jesús, en realidad eran más de 16,000, 15,000, 16,000, 20,000. ¿Por qué? Porque hablaba solamente de cabezas, de hombres. Y por lo general los judíos no tienen uno ni dos hijos, tienen muchos hijos. Eran familias enteras que seguían al Señor Jesús. Y Jesús le dijo en el verso 62, ¿verdad? Están siguiéndolo. Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Muchos tratan, hermanos, y tratamos de seguir al Señor de esa manera, ¿no? Con nuestras fuerzas. Pero llega un momento, porque yo puedo seguir al Señor con mi fuerza, como por muchos años lo he hecho. Y yo no sé si usted, pero yo hablo de mí. Yo he tratado de seguir al Señor Jesús en mis fuerzas. ¿Saben qué? Llega un momento en que fracasas y te das cuenta que no puedes. Y dices, ¿y por qué, Señor, esto me pasa a mí?
¿Por qué no puedo con mi naturaleza? ¿Por qué esto me ocurre a mí? Y estoy en la misma condición probablemente de esta chica Sidney O'Connor, que es la que habla el testimonio del servicio del día jueves, que por si acaso está colgado en el internet, usted puede verlo ahí, está colgado en el Facebook de la iglesia, en vivo se grabó. Y fracasas. ¿Por qué fracasas? Porque lo estás haciendo con tus fuerzas. ¿Y qué significa con tus fuerzas? Voy a la iglesia, tengo que ser bueno. ¿Quién te ha dicho que tienes que ser bueno? No significa que no debas de ser bueno, sino que cuando queremos seguir a Jesús a nuestra manera, nos imaginamos un Dios con el que tenemos que ser buenos, tengo que portarme bien, tengo que hacer las cosas correctamente, no me tengo que meter con mis vecinos, tengo que hablar bonito, tengo que cuidarme de las miradas, tengo que cuidarme, y comenzamos a imponernos muchas cosas. Pero eso, cuando el hombre se da cuenta en algún momento en que ya no puede más, se quiebra. Y saben, mucha gente pierde la motivación de seguir a Dios por estas causas, porque no ha habido algo que necesitamos en la iglesia: discipulado. Porque ¿qué es un discipulado, pastor? Un discipulado es una persona que vierte su vida a Dios, pero para vertir nuestra vida a Dios, es decir, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero seguir a Cristo. Bueno, ¿sabes lo que eso implica? Que tienes que aprender a conocerle. Eso implica que vamos a juntarnos cada mañana, de tal día, de tal hora, o cada tarde, o a esta hora, o a aquella hora, para juntarnos. Porque si no, lo vas a seguir a tu manera. ¿Y sabes qué es lo que va a ocurrir? Vas a fracasar, como yo fracasé y como mucha gente ha fracasado, pensando que podemos seguir a Dios con nuestro criterio, con nuestra forma, con nuestra manera. Por eso muchos creyentes pierden su energía, a pesar de que su fe debería estar consolidada. Sus vidas no cambian. Y no importa si van a la iglesia, pero sus vidas son iguales, siguen idénticas. Y cuando hablo de idénticas, yo sé que es tosco decirlo, pero viven una vida miserable. Solo que ellos van a la iglesia, nada más. Pero no han entendido el llamado, el plan de Dios. Y como no han entendido ni el llamado ni el plan de Dios, ni cómo deben aprender a caminar, ¿por qué? Porque no han sometido su vida. Ellos creen que lo están haciendo porque vengo a la iglesia y ya cumplo. No. No se trata de eso. Eso no es evangelio. Aunque parezca un hecho sin importancia, esto es muy importante. Y nosotros, hermanos, que hemos sido llamados a construir, y en la mayoría de casos a reconstruir, porque construir es más fácil. Construir es, el nuevo creyente viene y podemos empezar desde cero con evangelio. Pero reconstruir es sacar lo que mal está construido en esa persona, que no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer la palabra, pero sacarlo y traer el reino de Dios a su vida a través del discipulado. ¿Por qué es que he querido traer este mensaje hoy día, hermano? Porque no quisiera que ninguno de los que estamos aquí esté sin discipulado. Ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nuestra vida cristiana no se está desarrollando correctamente, eso significa que los cimientos más importantes de nuestra fe no son estables. Y si los cimientos más importantes no son estables, significa que esa persona necesita nuevamente aprender. Pero no aprender teoría. Yo oraba por un grupo que me tocó orar, porque fui a compartir la palabra, y el Señor nunca había puesto eso en mi corazón. A orar, bueno, ahora han escuchado esta palabra y van a ser probados. Y oré para que ellos sean probados, para ver qué tanto creen. Oré para que el Señor remueva sus cimientos. Es bueno que los cimientos se muevan. ¿Me explico? Entonces,
Si usted aceptó a Cristo en su corazón, o usted entiende que Jesús es el Señor y que Él vino a resolver el problema del hombre, porque así es. Por eso es que hemos cantado y adorado al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él resolvió el problema del hombre. El único problema es que el hombre no sabe qué problema ha resuelto, porque el hombre común no piensa o no cree que tiene problemas. Entiende, no, sí, dice, yo puedo hacerlo, pero va a llegar un momento en que no vas a poder. Para aprender a ser un discípulo de Cristo, usted debe participar de un discipulado. Amén. No importa si usted viene por la primera vez, si usted quiere ser un discípulo de Cristo, usted tiene que participar de un discipulado. ¿Pero qué es un discipulado, pastor? Es una persona que Dios, un líder, un ministro en la iglesia, que Dios pone delante de usted para ayudarle en ese crecimiento. Por si acaso, eso no es cambiar de religión, porque nosotros no estamos siguiendo ninguna religión. Seguimos a Cristo. Proclamamos el Evangelio. Mateo 28, versos de 18 al 20, dice lo siguiente. Y para nosotros, para muchos es conocido. Jesús se acercó y les habló diciendo, se les está acercando a los discípulos antes que Él ascienda al cielo, y les dice, todo poder, autoridad, dominio, gobierno, que es lo que significa la palabra potestad, toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Si Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, Él está diciéndole a sus discípulos que Él es el que tiene el poder. ¿Satanás no tiene poder? No, ya no. Para la vida del creyente, Él no tiene poder. No hay poder en Él. El creyente está bajo las manos de Dios. Y dice, por tanto, les dice, primero les anuncia, todo poder me ha sido dado aquí en el cielo y en la tierra. Y les dice, ¿y qué cosa? ¿Hacer qué? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Discípulos. Este lugar tiene que estar lleno de discípulos. Amén. Personas que se están entrenando en ser discípulos. No ser creyentes, no ser simpatizantes, no ser asistentes solamente de cada domingo. Usted tiene que convertirse en un discípulo, un seguidor de Jesús. Dice, id y hacer discípulos. ¿Pero de quién? ¿Discípulos míos? No. ¿Discípulos de usted? Discípulos de Cristo. Tenemos que llevar a la gente a que conozca quién es Cristo, porque si yo los llevo a conocer, que me conozcan a mí, cada problema que tengan, pastor, pero si yo los llevo, porque van a pensar que yo soy el que los va a ayudar. Yo no los puedo ayudar realmente. Yo les puedo enseñar la palabra, pero quien verdaderamente va a ayudar a sus vidas es el Señor Jesús. Y tienen que aprender a conocerlo a Él. No solo llevarlos a un punto, sino llevarlos a caminar con Él. Entonces, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Dice, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo nomás, porque el lunes sales tú solito. No, hasta el fin del mundo. Eso significa hasta el fin de tus días. Amén. En esta tierra. Pero Él no se separa de ti. Entonces, el discipulado lo ha establecido por mandato el Señor Jesucristo. Pero no solamente estableció el discipulado. Él no dijo vayan y evangelicen. Él no dijo vayan y compartan solamente. Él dijo vayan y hagan discípulos. Pero Él estableció verdades espirituales. ¿Qué son las verdades espirituales? Cosas que son claras y que tienen que estar muy claras para nosotros. Primero que nada, la autoridad y la soberanía de Dios sobre esta tierra. Todo poder, dijo Él, toda autoridad, todo gobierno, todo dominio me ha sido dado en la tierra y en el cielo. O en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Quién manda? Dios. Mi mamá, dicen algunos, ¿no? Mi papá. Yo sé que ese es un conflicto siempre que hay en las casas, ¿verdad? ¿Quién manda, hermanos, en la casa? Dios manda. Él decide. Tu vida no está en las manos de hombres. Si tú estás en Cristo, tu vida está en las manos de Dios. Pero no solamente dice vayan
y hagan discípulos, no solamente le dice toda potestad y autoridad me ha sido dada, sino que también le dice vayan y bautícenlos. ¿Y cuántos saben que cuando ellos se bautizaron porque entendieron por qué se bautizaban? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es cuando el hombre reconoce quién es Dios y quién es Él. Y tú dices, Señor, yo reconozco mi necesidad. Y el bautismo, por si acaso, no salva. Es un mandato, no salva. Pero Jesús mandó a que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cada discípulo debe de bautizarse. Y cada discípulo debe guardar todas las cosas que Él ha establecido. Debemos saber, entender que Él está conmigo, que Él está contigo. La verdad de la palabra para los discípulos es esta: Dios está contigo hasta el final. Amén. Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. La Biblia dice en Mateo, el verso 20 dice que Él está hasta el fin del mundo con nosotros. Pero en Deuteronomio 31, el libro de Deuteronomio, verso 6, 31:6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, dice. Esfuérzate. ¿En qué me debo esforzar? En conocerle a Él. ¿O me tengo que esforzar en ser bueno? No, esfuérzate en ser bueno. No, la Biblia no dice eso, porque tarde o temprano nosotros vamos a fracasar. Ya conocen ustedes la historia del sapo y el escorpión. El escorpión le dice al sapo, lo ve en medio del charco y le dice: sapo, pásame de aquí a allá. No, le dice, tú me vas a matar. No, ¿cómo te voy a matar? Le dice, tú me vas a picar. No, ¿cómo se te ocurre? Le dice, si yo te pico, los dos nos morimos. No, le dice, pero el sapo, el escorpión es tan terco: pásame pues, tú puedes. Y el sapo le dice: ya, sube, le dice. Y en medio del charco siente el incómodo. Me dijiste que no me ibas a picar. Es que no puedo con mi naturaleza. ¿Cuántas veces el hombre trata de ser bueno? Mañana voy a cambiar. Mañana no voy a hacer esto. Mañana no voy a hacer aquello. Mañana voy a ser mejor. ¿Y cuánto dura? En los mejores casos, semanas. Tarde o temprano vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no pueden contra su naturaleza. Esa naturaleza que trae condena al hombre y que lo aprisiona. En algunos es drogas, es adulterio, en otros es adicciones. Es visible. ¿Por qué es visible? Porque en el caso de ellos se ve, pero hay otros que no se ven, que no se le ve su problema, pero lo tienen. Y ay, qué lindo, como qué sonrisita, qué bonito, cómo me gusta esa persona, me cae tan bien. Pero tú no sabes lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. No lo conoces. No, pero es una persona buena. Eso es lo que parece. Yo no estoy diciendo que no haga buenas obras, que no haga cosas correctas. Tarde o temprano el hombre va a fracasar en su propio intento. Por eso dice: esforzaos y cobrad ánimo. Hermano, cuando Pablo dice de esfuérzate, dice esfuérzate en la gracia, es decir, en conócele a Él. Conoce a tu Dios, aprende a caminar con Él. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Se refiere a lo que está afuera, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Y Jesús lo afirmó esto o no? Lo volvió a afirmar. Dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos, hasta el final de los tiempos. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora la pregunta es, ese ¿quién contra nosotros? Y si hay alguien que está sufriendo en medio de su vida como creyente, la pregunta es: ¿por qué está sufriendo? La respuesta, ¿cuál sería? Porque no ha entendido, porque aún no conoce a su Dios. Conoce a un Dios de oídas, pero no conoce verdaderamente quién es Dios. Y el plan dentro del discipulado es, hermano, conoce a tu Dios. Los miércoles en la mañana, los martes en la mañana,
los jueves en la tarde, en los grupos de alcance, en la mañana y en la tarde, cada día. Si Él está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Satanás no puede luchar, no puede contra aquello que ya está establecido, la promesa de Dios. Ahora, entonces, ¿qué tiene que aprender el creyente si quiero seguir a Jesús? Es que tiene que aprender, lo primero que tiene que aprender, ¿qué es? Tiene que ser un discípulo. ¿Qué tiene que ser? Un discípulo. Y un discípulo no se cocina en microondas. ¿Amén? Se cocina a fuego lento. La comida es más rica, hermanos, cuando es a fuego lento. El oro es más puro mientras más fuego. Mientras más fuego somete al oro, más rápido las impurezas y las imperfecciones comienzan a separarse automáticamente. Y lo otro que un discípulo debe aprender, o lo otro que un creyente que dice, yo quiero seguir al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ser parte de un discipulado. Amén. Y lo segundo es, aprende la palabra. Aprende la palabra. Tienes que aprender la palabra. En tu vida y en tu corazón tienes que aprender. Yo tengo que aprender la palabra. Cuando el discípulo no conoce las escrituras, ¿qué es lo que va a hacer? Va a errar, va a fracasar. ¿Por qué? Porque ignora cuál es la voluntad de Dios. A mí me parece, va a decir, que la voluntad de Dios debe ser esto. Además, esto es bueno. Y no es lo que te parece. Porque a veces la voluntad de Dios contraviene todo aquello que nosotros pensamos que es correcto. La palabra de Dios le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En Juan 8:44, ¿verdad? La palabra de Dios le dijo a los fariseos que eran la gente más buena del mundo. Gente impecable, íntegra, intachable. Gente de la cual nadie podía decir nada, porque todo el mundo conocía que eran así, buenos. Y que siempre estaban ayudando a la gente. Pero la palabra de Dios les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo? Pero si yo no soy tan malo, pastor. Yo no me meto con nadie. Yo trato de ser correcto. Sí, en nuestra manera y en nuestro entendimiento tratamos de hacerlo. Pero la palabra va a ordenar nuestros caminos, va a ordenar nuestro sendero, va a ordenar también nuestros pensamientos y lo va a alinear con Dios. ¿Qué significa esto? Que aprender la palabra es una necesidad que cada creyente tiene. ¿Saben cómo es la palabra? Ahora mismo, por el lugar donde yo vivo, han hecho un montón de huecos. No sé si es telefónica, no sé si es el agua potable, no sé si es cálida del gas, pero hay un montón de huecos y ya han estado sanándolos, ¿no? Y después que le echan la tierra, le echan la brea, le echan el asfalto y luego pasa una aplanadora, ¿no? ¿Y la aplanadora qué hace? Ajusta lo que ha sido sedimentado. Bueno, tú puedes aprender la palabra y es necesario, pero el discipulador que Dios te va a dar te va a ayudar a que te aplanes, a que te alinees. No te va a decir qué tienes que hacer, te va a ayudar. No seamos un creyente que se sostiene de cada domingo solamente. Amén. Busquemos la continuidad de la palabra en nosotros, pero busquemos también que nuestra vida pueda estar rendida. Señor, ayúdame. Dice la palabra que dice la misma palabra que cuando la palabra de Dios no está en la vida del hombre, en Jeremías 4:22, hace que el hombre sea necio, porque mi pueblo es necio. Dios habla de un pueblo, ojo, es su pueblo, pero dice necio. ¿Qué es un necio? Un terco. ¿Qué es un terco? Mandas a hacer algo a uno de tus hijos y no lo hace, no te obedece. Eso se llama necedad, terquedad. Al margen de que si lo hace consciente o inconscientemente, no estamos analizando eso. Pero cuando el hombre no entiende el corazón de Dios, va a actuar con necedad. Mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Qué dice ahí?
no me conocieron. No me conocieron, dice. Son hijos ignorantes. No los está insultando, está diciendo, son hijos que no conocen a su Padre. Son hijos que no conocen a su Dios. Dios no nos ha llamado a ser discípulos que no conozcamos la palabra. Nos ha llamado a ser discípulos que comprendamos la palabra. Y el discipulador nos va a ayudar. Son hijos ignorantes y no son entendidos, dice. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Entonces esto es algo que el Señor quiere erradicar de su pueblo, de sus hijos. Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. O sea, ¿qué es el desvío? Cuando una persona quiere seguir a Jesús a su manera, quiere seguir a Dios a su manera, ya se desvió. No, yo quiero seguir a Jesús a mi manera. Yo vivo la religión que a mí me parece. Yo creo que así debe de ser. Y parece bueno. Y puede parecer simpático incluso. Pero la Biblia dice, hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. Su final son como esta chica, Sidney O'Connor, que está sufriendo en su corazón. No sabe qué hacer. Ella no sabe qué hacer. La verdad es que yo espero que alguien con evangelio vaya y le comparta y la libere. No que le digan tienes que hacer esto, aquello, no. Alguien que vaya con evangelio y le diga, mira, tú estás así porque naciste separada de Dios. Y no importa lo que hagas, vas a tener ese sufrimiento. Pero Jesús vino a anular. Él vino a anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de medio y la clavó en la cruz. Cristo vino a llevarse ese problema. Pero ese problema el Señor se lo lleva en aquellos que entienden su condición. Solamente pueden pedir ayuda a los que se están ahogando. El que se está divirtiendo en el mar. El que la está pasando bien ahorita. ¿Tú le mandas a Cristo? ¿Tú le mandas un salvavidas? Te va a echar a ti al salvavidas. Oye, déjame divertirme. Pero si se está ahogando, recién va a entender que necesita un Salvador. Entonces, el desvío de los ignorantes los matará. No está hablando de no saber, está hablando de no conocer quién es Dios. Necesitamos saber quién es Dios. Y para eso necesitamos la palabra, la escritura es la mejor herramienta que nos enseña a conocer quién es Dios. Y nuestro discipulador o la persona que Dios ponga delante de nosotros nos va a ayudar a entender. Amén. Esa es la razón por la cual el discípulo debe permitir que la palabra dirija y maneje su vida. Y en su caminar con Dios va a aprender a fluir con Dios. Va a aprender a trabajar con Dios. Amén. Por eso necesitamos dos cosas: discipulado y palabra. Palabra en nuestro corazón. Toda persona que conoce a Cristo, el llamado es a que se convierta en un discípulo. No en un simpatizante, en un discípulo. Dios llama a discípulos. Amén. Él tiene hijos solamente. Él no tiene sobrinos. Yo tengo nietos, tengo sobrinos, tengo primos. Dios no tiene nietos, primos, sobrinos. Él tiene solo hijos. Amén. Él tiene discípulos que son hijos. Entonces, la falta de entendimiento de la palabra y no ser parte de un discipulado hace que el hombre regrese al lugar de donde Dios lo sacó. Y con esto voy a ir acabando. De donde Él lo rescató. Y la Biblia nos habla del apóstol Pedro, que caminó con Jesús 3 años. Caminó con Él, estuvo con Él, estuvo dispuesto a morir. Señor, Él le cortó la oreja a uno de los soldados del Sanedrín. Le dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y ¡juá! Le cortó la oreja al otro. Porque él pensaba que él podía defender a Dios. Y Jesús le dijo, ¿qué te pasa, Pedro? Estoy parafraseando. O sea, si yo quisiera defenderme, en este momento 12 legiones vendrían. A mi solicitud, 12 legiones de ángeles. Estamos hablando de 72,000 ángeles. Porque una legión estaba conformada por 6,000. 12 legiones vendrían en este momento.
pero mi reino no es de este mundo. Yo no he venido para que el hombre tenga problemas con otro hombre. Yo he venido a rescatarlo. Pedro no entendía. ¿Y por qué hizo Pedro? Porque Pedro quiso demostrarle, Señor, el Señor Jesús le dijo, tú me vas a negar. ¿Yo? Ya pues, Señor, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a... Tú me vas a negar, Pedro, 3 veces, antes que cante el gallo 2. No, Señor, yo no te... Y cuando se vio en el momento mismo que venían a Sanadín, esta es la oportunidad para mostrarle al Señor que yo no lo voy a negar. ¡Juan! ¿Y qué hizo el Señor? Cogió la oreja de este soldado, se la colocó. Y luego, cuando Jesús fue muerto y crucificado y muerto, y estaban en esos 3 días, ¿qué hizo Pedro? Regresó. ¿Regresó a dónde regresó? Al lugar de donde Dios lo sacó. ¿Y de dónde Dios lo sacó? Vamos ahí, Juan 21, versos 2 y 3. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que estaba Pedro con los demás, con la mayoría de los discípulos, estaban con él. Y miren, Pedro líder, ¿no? En el verso 2, en el verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¡Qué gran idea! ¿Qué otra cosa? ¿Pero qué le dijo el Señor? No se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa. ¿Qué le dijo? No se muevan, quédense allí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Obedeció Pedro? ¿Y ellos le obedecieron? Ninguno, todos estaban en Paita, estaban en otro lado. ¿Qué hicieron? Y se le ocurrió la gran idea. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Estaban tristes porque el Señor había muerto, pero totalmente desconectados. Eso es lo que pasa cuando una persona que no tiene la palabra clara en su corazón todavía, y si no tiene frecuencia con la palabra, si no es parte de un discipulado para que lo esté animando continuamente, le esté diciendo, mira, tú has sido llamado para hacer grandes cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a regresar. Supuestamente ellos caminaban con Cristo, caminaban con Él, y los que no le creyeron, porque así es, los que no le creyeron se fueron a pescar. Ay, qué duro, pastor. No le creyeron, pues. Porque si le hubieran creído, ¿dónde estarían? Si hubieran ido a pescar, o estarían donde Jesús le dijo, no se muevan. No se muevan. Hubieran estado esperándolo, tal cual como Él les dijo. Y Él les dijo, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre muera, es necesario que al tercer día resucite, se los enseñó muchas veces. Pero ¿le creyeron? Y eso es lo que pasa. ¿Por qué en nuestra vida como creyentes el crecimiento a través del discipulado es importante? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a experimentar los problemas, ahí es donde se ve qué tanto evangelio hay en nosotros. Si no le creemos, vamos a retornar al lugar de donde Él nos sacó. ¿Cuál es el problema que ellos tuvieron? Incredulidad. Y nosotros podemos estar aquí, cantamos, adoramos a Dios, alabamos, porque las alabanzas son preciosas, porque hablan de la grandeza de lo que Él ha hecho y de lo que Él es. Pero con mucha incredulidad en nuestro corazón, que cuando viene un problema, lo resolvemos a nuestra manera. Entonces, esto es lo que pasa con una persona que no está en un discipulado y no es sostenida por la palabra. ¿De qué se sostiene? De su parecer, de lo que cree. Si la persona estaba en depresión, ¿a dónde va a regresar? A la depresión. Si la persona estaba en alcohol, ¿a dónde va a regresar? Si estaba en drogas, ¿a dónde va a regresar? Y si ya la persona tenía cierta victoria de que ya las cosas están yendo bien en el matrimonio, las cosas están avanzando mejor, ¿a dónde va a regresar? A los mismos problemas. A los mismos problemas. ¿Por qué? Porque el hombre está condenado a regresar cuando deja de sostenerse en la palabra, a regresar al lugar de donde Dios lo sacó. El discípulo tiene que entender estas verdades espirituales. Por eso es que estoy compartiendo este evangelio.
y debe aprender a caminar con Él. Debemos aprender a caminar con Él. Dios ha preparado, dice la palabra, para sus discípulos las buenas obras para que aprendamos a caminar en ellas. Y cuando hablo de buenas obras, no está diciendo Dios te ha escogido para que seas bueno. El resultado de Cristo en tu vida va a determinar tu comportamiento de bueno, pero Dios no te llamó para que seas bueno, Dios te llamó para que seas un discípulo. Oye, este va a la iglesia y mira cómo se porta. ¿Cuántos sabemos así? ¿Amén? Entonces, Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya. ¿Qué más dice? Creados. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Cuándo? ¿Ayer? No, de antemano. Y la Biblia en otra parte dice que desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que caminásemos, para que anduviésemos en ellas. Entonces, los discípulos, los líderes espirituales que Dios ha llamado y que Dios pone en nuestro camino, nos van a ayudar a prepararnos para caminar en esas buenas obras. Efesios 4:12 dice que el discipulador o el líder que usted va a tener delante suyo, o que tiene ahora delante suyo, Dios lo ha preparado ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Por si acaso, un santo no es el que se porta bien. Nosotros somos santos porque Él, por la obra de Él, no por lo que nosotros hicimos. Nosotros no somos santos por lo que hacemos, somos santos por lo que Él hizo. Mis obras jamás podrían hacer de mí un santo, pero la obra de Cristo es suficiente para que yo sea santo. No tiene nada que ver con nuestro comportamiento, es un llamado. ¿Qué es? La palabra santo significa apartado, pero no me quiero apartar mucho del pensamiento que quiero darles. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los que Dios ha apartado. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea que yo tengo que ser pastor, profeta, evangelista, maestro. No, algunos sí, probablemente, aquí, pero otros, Dios los ha llamado a alcanzar el lugar donde ustedes están. Médicos con médicos, maestros con maestros, en el oficio donde estás, en el empleo que tienes, en la universidad donde estás, en todo lugar, a fin de perfeccionar, dice ahí, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y nuestra responsabilidad, a los que estamos aquí, ¿cuál es? Prepararnos. Diga conmigo, prepararnos. Sí, y debemos prepararnos para estas buenas obras, manteniendo nuestras vidas limpias. Pero ¿cómo mantengo yo mi vida limpia? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Dice la palabra. No dice portándose bien, no dice haciendo lo bueno, no dice eso. Dice que cuando uno guarda la palabra te sostiene, la atesoras en tu corazón, esto genera que tú puedas guardar tu camino. Por eso es que en 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificio útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén.